doctor, cuando usted quiera. Gracias. Quiero agradecer al comité organizador, especialmente al doctor Jorge Huertas, por la gentil invitación de volver a Argentina. Siempre un placer estar acá. Me pusieron 9 minutos, me quitaron 1 de entrada. La importancia de estudiar los cambios en la pared, después de reconstrucción de pared abdominal con la separación de componentes, estriba en entender los mecanismos de acción de las diferentes separaciones de componentes, facilitar la interpretación de los cambios radiológicos en el postoperatorio, correlacionar estos cambios con los cambios anatómicos y funcionales del paciente y evaluar el potencial de complicaciones en la separación de componentes. La separación posterior de componentes ha emergido como una de las preferidas, fundamentalmente porque es una extensión de la cirugía de Rips-Stoppa y porque aplica los principios modernos del reparo de la pared abdominal. En cuanto a los cambios que suceden después de la separación de componentes posterior, en cuanto a desplazamiento muscular, tenemos en nuestro estudio de 17 pacientes con 34 separaciones de componentes que el músculo transverso se desplaza solo levemente a nivel de la arteria mesentérica superior, 1 centímetro, y en el estudio de OMA, en 35 pacientes en combinaciones de técnicas abiertas y laparoscópicas, también observó un desplazamiento mínimo del músculo transverso del abdomen. En cuanto a los cambios de trofismo, Da Silva describió en 26 pacientes en técnica endoscópica de separación y abierta de reconstrucción una hipertrofia de los músculos recto abdominal externo oblicuo e interno oblicuo y una leve atrofia del músculo transverso del abdomen. Esto comparado con pacientes de técnica IPON. Nosotros en nuestra serie no observamos cambios en estos músculos, lo mismo observó OMA, no cambios en el grosor de los músculos en el postoperatorio de separación de componentes posterior. En cuanto a los cambios de función, este estudio de Christ en 13 pacientes en técnica abierta, comparando un estudio de dinanometría pre- y postoperatorio, encontró que había una mejoría notoria en las características isotónicas, métricas e isoquinéticas del músculo recto anterior del abdomen. En cuanto a los cambios de la circunferencia de la pared, OMA relató que no había cambios en la circunferencia facial, que fue la medida de la pared abdominal en su serie de 35 casos de separación de componentes posterior. Este es uno de nuestros ejemplos. Este es el paciente preoperatorio, un gran defecto. Ustedes observan que en el postoperatorio, 2 años después, el músculo transverso del abdomen ha migrado lateralmente mínimamente, y si ustedes observan hay una igual, digamos, trofismo de los músculos laterales o quizá una leve hipertrofia de esos músculos. Algunos de nosotros estresan en que el paciente después de 3 meses de cirugía debe hacer un entrenamiento focalizado de la pared abdominal. Los que lo hacen logran esta recuperación de la pared abdominal. La teórica desestabilización del tronco que predijeron al dividir el músculo transverso del abdomen, siendo el corsé de la pared abdominal y manteniendo la tensión a través de la fascia toracolumbar, no se ha observado en los estudios clínicos. En cuanto a la separación anterior de componentes, todavía se prefiere en muchos sitios, y la separación de componentes anterior mínimamente invasiva ha logrado disminuir la morbilidad de la pared observada en estas técnicas. En cuanto al desplazamiento de los músculos laterales con la técnica de separación anterior, observamos que en un estudio nuestro de 15 pacientes con separación endoscópica anterior, con un seguimiento de casi 7 años, observamos un desplazamiento lateral del músculo oblicuo externo importante de 3.8 centímetros y comparado con el lado no tocado de 2.1 centímetros. Similares hallazgos encontró OMA en una
estudio de 86 pacientes con separación endoscópica anterior, en cuanto la separación fue muy similar a nuestros hallazgos. En cuanto al trofismo muscular, Hicks fue el primero que describió cambios en la pared después de la separación de componentes anteriores, lo comparó con un grupo IPOM de pacientes y encontró que en los pacientes de separación de componentes posterior había una hipertrofia del músculo recto anterior, del oblicuo interno y del músculo transverso. El músculo oblicuo externo mostró aumento en su ancho, pero redujo su grosor. Nosotros en nuestro estudio de 15 pacientes no encontramos mayores cambios. OMA encontró mínimos cambios en su serie de 86 pacientes. En cuanto a los cambios funcionales, Cavalli, con una técnica de separación de componentes anterior, pero por vía posterior, es algo extraña, hay que revisar el artículo para entenderlo, encontró que la función del músculo recto anterior y del músculo transverso del abdomen mejoraban en cuanto a función de estabilidad central y en los test de vacío. Jensen, en este estudio de 18 pacientes en técnica endoscópica anterior, pero con reparo abierto, y comparado con un grupo control a quienes les habían hecho cirugía de colon por cáncer, encontró un aumento en la fortaleza de la extensión y flexión del tronco en estos pacientes y, lo que es más importante, una mejoría de su calidad de vida. En cuanto a los cambios en la circunferencia de la pared, OMA describió una ligera reducción de la circunferencia facial cuando hacía una separación de componentes bilateral por vía endoscópica. Lisecki describió una reducción también de la circunferencia total del abdomen, pero no de la facial. Esto se explica probablemente porque sus mayoría de casos le agregaban una paniculectomía. Este es alguno de nuestros casos también de las separaciones endoscópicas anterior, un gran defecto pos una apendicectomía complicada, con una incisión generosa, y este paciente tuvo una separación endoscópica anterior de componentes del lado izquierdo, y ustedes observan que comparado con el lado derecho hay un gran desplazamiento del músculo oblicuo externo, y sin embargo el trofismo de ambos lados, y esto es un año después, se encuentra mantenido en ambas, el lado tocado y el lado en que se practicó la separación de componentes. En cuanto a abultamiento y recurrencia, si ustedes observan, en la mayoría de estudios es raro para los expertos tener este tipo de complicaciones. De todas estas series, solo OMA describió una lesión, una hernia semilunar. Sin embargo, él describió un 19% de recurrencia en su serie total de pacientes, incluyendo separaciones anteriores y posteriores. Sin embargo, eso no es lo que vemos en las redes sociales. Vemos un gran incidencia de lesiones de la línea semilunar. ¿Por qué ven algunas variaciones en estos estudios? Porque son diferentes poblaciones, porque las técnicas que empleamos no son idénticas, evaluamos el posoperatorio en diferentes periodos, interpretamos los cambios con mediciones diferentes, no tenemos en cuenta muchas veces el estado nutricional y algunos promovemos el entrenamiento posoperatorio, otros no. Ahora, ¿qué nos muestran todos estos cambios? Que probablemente las separaciones anterior y posterior funcionan en forma diferente. La separación anterior con un gran desplazamiento del músculo oblicuo externo sugiere que se forma un grupo muscular formado por el recto anterior, el oblicuo interno y el transverso, que se mueve a través de la cavidad para cubrir defectos centrales o laterales. En cambio, en la separación posterior, probablemente lo que ocurre es que se disminuye una tensión en la pared que permite el cierre posterior muy fácil, lo cual facilita a su vez el cierre anterior sin mayor desplazamiento de músculos. Nosotros tuvimos la idea de que era posible, o nos preguntábamos si era posible combinar estas dos separaciones. Este es un tema controversial y debe ser relegado a expertos, pero lo que encontramos es que sí se puede,
y básicamente hicimos un estudio en cadáveres teniendo en cuenta de que los estudios mostraban que había un desplazamiento mínimo del transverso. Era posible hacer separación anterior y separación posterior manteniendo siempre dos capas, no como se decía una sola, con sus fascias, es decir, el oblicuo interno, el transverso y sus fascias se mantenían intactas. Y eso lo demostramos en un estudio en cadáver, el modelo de cadáver en 5 de ellos, y encontramos que la separación entre la distancia entre las separaciones anteriores y posteriores es de 3,5 y 4 centímetros, y siempre quedan dos capas. El doctor López Monclús incluso lo llevó a la clínica y operó 12 pacientes en su serie grande, casos muy complejos, en combinación de anterior y posterior, y seguimiento 27 meses, y solo observó un abultamiento de la pared, pero por lo demás los resultados han sido buenos. Esta es nuestra serie de cadáveres y ustedes observan aquí la separación posterior, la separación anterior. Cuando la medimos, esta es la distancia que hay entre las dos. Como el desplazamiento de la posterior es mínimo, siempre va a haber dos capas y sus fascias. Estas es uno de los casos del doctor López, y ustedes observan que básicamente él observó lo mismo que observamos individualmente: mínima desplazamiento del músculo transverso, gran desplazamiento del externo, y se mantiene en general el trofismo pre y posoperatorio como lo observan allí. Esto es una vista más cercana mostrando esos desplazamientos. En conclusión, el músculo oblicuo externo se desplaza significativamente en la separación anterior, el transverso lo hace muy poco en la posterior. En general se mantiene la masa muscular en ambas técnicas. La circunferencia facial solo observamos una reducción cuando había una separación endoscópica bilateral. La anatomía y la fisiología de la pared abdominal se preservan generalmente porque hay unas funciones extras de los músculos que compensan unos con otros, y además porque hay una hipertrofia compensatoria en algunos de los músculos. Esto permite mantener, como lo demostramos en algunos estudios, la fisiología de la pared. Una separación de componentes bien ejecutada tiene bajo riesgo de producir abultamiento y lesiones de la línea semilunar. Las separaciones anterior y posterior tienen probablemente un mecanismo de acción diferentes, y finalmente es posible realizar las combinaciones anterior y posterior de separación de componentes anterior y posterior para evitar una reconstrucción en puente, que sabemos que es uniformemente mala, pero esto debe ser relegado solo a expertos genuinos. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Excelentísima charla.